Reciban todos un saludo cordial. Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo. Llevamos el curso Cátedra Vallejo, liderado por la profesora Rosa Matilde Tomairo. En esta oportunidad presentaremos un documental acerca del Grupo Norte, donde abordaremos un tema de valor trascendental, el cual nos permitirá conocer diversos aspectos de cómo influenció en nuestro país el Grupo Norte. Aquel grupo que, conformado por literatos, políticos, artistas y filósofos de diversas índoles de nuestro país. Este grupo ayudó de manera notoria a César Vallejo, haciendo que su estilo literario se perfeccionara con el pasar de los años y que sus obras persistan con una gran relevancia entre nosotros. A continuación, una pequeña reseña histórica sobre los aspectos biográficos de César Vallejo. César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gorrionero. Fue el menor de 11 hermanos. Se crió en el seno de una familia mestiza, con una gran devoción cristiana, ya que su abuelo era un sacerdote gallego y su abuela una india mestiza. En 1910 se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, pero debido a problemas económicos retornó a su pueblo con el propósito de trabajar y ahorrar para continuar luego sus estudios. Viajó a Lima en 1911 para matricularse en la Facultad de Medicina de San Fernando, pero nuevamente abandonó los estudios universitarios por razones económicas. Consiguió un empleo de preceptor de los hijos de Domingo Sutil, un rico minero y hacendado de Acobamba, trabajo en el que duró 7 meses. Luego regresó a Trujillo y en 1912 consiguió un modesto empleo como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma. En 1913 regresó a Trujillo con el propósito de retornar sus estudios universitarios en letras. A fin de costear sus estudios, trabaja como maestro en el centro escolar de varones. Luego, como profesor de primer año de primaria en el Colegio Nacional de San Juan, donde tuvo como alumno al pequeño Ciro Alegría, que más tarde se convirtió en un gran novelista. El 22 de septiembre de 1915 se graduó de bachiller en letras con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. César Vallejo y el Grupo Norte. Los primeros años en que César Vallejo vivió en Trujillo fueron muy importantes para la vida del poeta. En esos años formó parte de un grupo de intelectuales y líderes políticos que fueron referenciados como el Grupo Norte o también conocido como la Bohemia Trujillana. En 1923 adoptó el nombre de Grupo Norte y su vigencia tuvo un término en los años 1930. Asimismo, adoptó el nombre de Bohemia Trujillana debido a la creación de un artículo escrito por el poeta Juan Parra del Riego en la revista limeña Balnearios. Parra del Riego describió admirablemente al grupo literario, llamándole con dicho nombre, y alabó, entre otros, al poeta Vallejo. Los 4 años en que César Vallejo residió en Trujillo fueron muy productivos, ya que allí se llevaban a cabo tertulias prolongadas, que eran juntas memorables donde se discutía sobre la política, la filosofía y la poesía. En ese fervor, César Vallejo fue forjando parte de su sentimiento, desempeñó una pasión sin ataduras. Esto se vio reflejado en las ideas y posiciones de los intelectuales, artistas y líderes políticos que fueron referenciados como el Grupo Norte. Este nuevo movimiento renovador, con inquietudes sociales y estéticas, asociado en un principio con el modernismo, pero que fue más allá para poner nuevos modos de expresión artística, los cuales perduraron durante décadas en el Perú. César Vallejo tuvo gran importancia en el desarrollo cultural del Perú. Varios de sus miembros destacaron nítidamente en los campos de la literatura, el pensamiento y de la política a nivel nacional, continental e incluso universal. Impacto social del Grupo Norte.
El Grupo Norte representó una profunda ruptura en la cultura peruana y sentó bases de transformaciones que trascendieron a Trujillo y al país. Extendió de modos diversos y caprichosos por la región y el mundo. La poesía de César Vallejo y las reflexiones de Ayes de la Torre fueron los puntos más altos del Grupo Norte. Víctor Raúl Ayes de la Torre, Trujillo, en La Libertad, 22 de febrero de 1895, en Lima, 2 de agosto de 1939. Fue un filósofo y político peruano, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana APRA, el líder histórico del Partido Aprista peruano, el más longevo y el de mayor consistencia orgánica de la política. La continuidad de este grupo, al sustentarse en el posterior liderazgo único de Antenor Orrego Espinosa, adquiere un carácter más político que cultural. Antenor Orrego, mentor y guía de esa generación, escribió sobre el Grupo Norte. Fue esta época la de las supremas embriagueces dionísicas arrogante, la de man socrático, el gesto libre y potente, el corazón audaz, voraz, volador, el pensamiento, presta y pródiga la mano, estuporado y erguido, como una torre celeste, el espíritu concreto, luminoso y heroico, el destino encendido y magnético, el paso justiciero veraz y claro, el propósito impermeable, fervido, honesto y humilde, el pecho de los cantos brotaba espontáneamente. Su vida en la ciudad de Trujillo marcó su camino inicial. Antes de publicar su primer libro llamado Los Heraldos Negros en 1919, Vallejo ya había escrito y publicado varios poemas en distintos periódicos del país. Vallejo se autoproclamaba diciéndose ser un poeta. Es por ello que fue atacado con vehemencia por la crítica literaria nacional, que lo señalaban como un escritor de tonterías poéticas y cosas cursis, además como un irrespetuoso de buen gusto literario. Cuando Vallejo llegó a publicar Los Heraldos Negros, provocó un gran impacto social, debido a que en ello podemos rescatar que su obra demostraba sentimientos de culpa, compasión y solidaridad. Su madre murió en 1920 y al volver a su natal Santiago de Chuco, es encarcelado 111 días tras ser acusado de incendiar y saquear una casa en su ciudad natal. Estando ya en la cárcel, Vallejo escribe varios poemas de Trilce, la cual es una de sus obras cumbre, a la cual en 1922 Antenor Orrego publica los poemas de Vallejo que había escrito durante su reclusión. Fue recibido tibiamente por la crítica, ya que no alcanzó a comprender la vanguardia. En 1925, cuando Vallejo tenía 35 años, se interrogaba a sí mismo diciendo: ¿a dónde voy? ¿Cuál es mi contribución humana a los demás hombres? Cuando pasó esto, Vallejo salió de prisión y tomó la decisión de partir hacia Europa. Y antes de viajar, le pide a su abogado que le tome seguimiento de su caso. Pero el poeta, de cualquier forma, igual nunca más regresó al Perú. Su muerte en París en 1938. Podemos concluir que el Grupo Norte estuvo conformado por las mentes más brillantes de esa época, lo cual no se conformaban con la situación que afrontaban y decidieron aportar para su mejoramiento. El Grupo Norte es fundado por Antenor Orrego en 1916. Su antecedente primario fue el Grupo Trujillo, formado en 1914. Asimismo, ante la llegada de Juan Parra del Riego, cambió de nombre a Grupo Bohemia. Finalmente, por el hecho de reunirse en tertulias literarias y culturales en el diario El Norte, dirigido por Antenor Orrego, surgió el nombre de Grupo Norte, que prolongó su existencia hasta 1930. Es la generación más brillante. De sus filas salieron personajes cuya fama se extendió por todo el mundo. A ella perteneció Antenor Orrego. Insurgió con inquietudes artísticas y sociales, mostrando un afán renovador en tiempo de la crisis mundial derivada de la Primera Guerra Mundial. Asimismo, no podemos olvidar que en el Grupo Norte se cultivó los siguientes valores: la lealtad, la perseverancia y la fraternidad. Tuvo gran importancia en el desarrollo cultural del Perú,
Varios de sus miembros destacaron en los campos de la literatura, del pensamiento y en la política a nivel nacional, continental e incluso universal, como fue el caso del poeta César Vallejo y también del político Víctor Raúl Haya de la Torre. Espero haya sido del agrado de todos el poder aportar un poco acerca del legado que nos dejó César Vallejo.